Pues esta música que estamos escuchando nos introduce pues de qué vamos a hablar en los próximos minutos, y es que qué importante es saber hablar, y se lo pregunta Daniel Rodríguez, director adjunto del Instituto de Comunicación Empresarial. Hola Daniel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Judith. Qué importante es saber expresarse bien, saber comunicar, que llegue el mensaje adecuado y no el erróneo, en fin. En la sección de comunicación de hoy, precisamente, vamos a ofrecerles las respuestas a las preguntas más frecuentes que formulan personas que están interesadas en eso, en hablar en público y hacerlo bien. Y Daniel, pues seguramente estáis muy habituados, ¿no?, a recibir cualquier tipo de pregunta. ¿Cuáles son las preguntas que os formulan habitualmente, pues esos directivos, esos profesionales de todos los sectores, porque en esto no se escapa nadie, en esto de comunicar? ¿Cuál es la pregunta que os hacen con mayor frecuencia? La más habitual, Judith, es si la capacidad para comunicar es genética, es congénita, es solo reservada a algunas personas o se puede aprender. Esa es la que nos suelen formular con mayor frecuencia. ¿Porque se puede aprender a hablar en público o es algo reservado solamente a unos pocos? Desde luego, se puede aprender. En nuestros cursos, en los que impartimos en el instituto, en el entrenamiento que hacemos habitualmente, se demuestra que en pocas horas y de una manera muy sencilla los profesionales y los directivos evolucionan, y es admirable, y a nosotros nos produce una gran satisfacción comprobarlo. Eso sí, hay que introducir método, hay que introducir una manera de organizar la información, hay que también ser consciente de qué hacer con la comunicación no verbal y con la voz, y al final, con ensayo y con método, se puede progresar de una manera sencilla. Así que, afortunadamente, no está reservado para unos pocos, sino para todos. No es un don con el que se nazca. Daniel, muchas veces habéis comentado esto de que hay que escribir previamente la intervención. Yo es algo que siempre me acuerdo de ti y que recuerdo mucho. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, probablemente los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en la radio, desde luego, en los medios de comunicación escritos, eso desde luego, y también en la tele, estamos muy acostumbrados a escribirlo, aunque luego cuando nos escuchen no lo parezca tanto. Nosotros entendemos que de la idea que alguien puede tener en la cabeza antes de hablar en público a la palabra hay un territorio de riesgo, y para reducir ese territorio es muy recomendable escribirlo. Llama mucho la atención cuando nosotros recomendamos escribirlo, porque es verdad que no estamos acostumbrados muchas veces a escribir. Entonces, claro, es muy difícil que un orador vaya a hacer una conferencia brillante, una intervención brillante, si al menos no ha sido capaz de escribir algo que sea brillante. Luego, lógicamente, con el entrenamiento tenemos que reducir esa sensación de lectura, pero nosotros recomendamos escribirlo. Has dicho que tenemos por aquí cosas escritas y que luego, pues, aunque a veces no lo parezca, ¿no? Y es que yo creo que cuando se quiere comunicar, lo que se fija uno es en querer ser natural, que es lo que queremos todo. No sé si un entrenamiento resta esa naturalidad, que es lo que realmente queremos conseguir. Es algo que inquieta a muchas personas. Parece que el hecho de entrenar, el hecho de planificar una intervención, de escribirla, de ensayarla, pues nos puede restar esa naturalidad que se supone que es eficaz en la comunicación. Nosotros entendemos que hay que encontrar un equilibrio. Tenemos que ser capaces de planificar y luego ser flexibles, ser abiertos. Por ejemplo, la semana pasada estábamos entrenando con un broker, con un inversor de bolsa muy prestigioso que tenía que hacer una charla. Planificamos, ensayamos, escribimos la charla, la ajustamos al tiempo, tenía 40 minutos, pero justo antes de empezar su charla vimos que previamente otros ponentes, pues por ejemplo, estaban haciendo intervenciones, vamos a llamarle así, muy frescas en el sentido de preguntar al público. Así que a pesar de ser un evento muy interesante desde el punto de vista del conocimiento técnico, pues estábamos viendo que eran unas intervenciones muy abiertas. Así que yo le sugerí a la persona con la que estábamos trabajando que también él se adaptase, fuese natural en el sentido de incorporar eso que estábamos viendo previamente. Así que sobre lo planificado hicimos una adaptación a lo que en ese momento el reto comunicativo exigía. El mayor enemigo para la comunicación es el miedo escénico, o uno de los mayores enemigos. Seguro que os preguntan también mucho por esto, ¿no? Muchísimas veces. A veces les preguntamos a los asistentes de un curso que cuántas personas tienen miedo escénico, y en algunos casos más de la mitad afirman tener miedo escénico. Nosotros pensamos que la mayoría de las personas, afortunadamente, lo que tienen es tensión escénica, que es lo que, por lo menos yo, tengo ahora hablando contigo en directo. Que a veces es buena. Claro, es buena porque activa, porque hace que estemos concentrados, hace que estemos pues con esa responsabilidad de tratar de hacer un reto comunicativo con eficacia. Así que la mayoría de las personas que afirman tener miedo escénico, lo que en realidad tienen es tensión escénica. ¿Cómo lo distinguimos? Pues porque el miedo, por ejemplo, es un rango emocional que nos impide dormir
por ejemplo, antes de una intervención, antes de hablar en público, o por ejemplo nos hace vomitar, ya lo hemos comentado aquí, ¿no?, en esta sección, o incluso cuando se convierte en pánico, impide hacer la conferencia, y hay personas que tienen que hablar y cuando tienen pánico ni siquiera hablan. Pero la mayoría tienen tensión y esa tensión es capaz de gestionarse. Se puede controlar. El problema es cuando no lo controlamos. Si llegamos a ese caso, ¿qué podemos hacer, Daniel? ¿Cómo nos podemos curar del miedo escénico? No sé, hay gente que recurre a las pastillas, por ejemplo. Es algo que nos comentan muy habitualmente y nosotros con toda rotundidad lo desaconsejamos. Hay personas que también nos han dicho que han tomado pastillas y nos han contado los efectos colaterales que tienen esas pastillas. Por ejemplo, pues no levantarse para dar la charla, tomar una pastilla para relajarse, a lo mejor a media tarde y se ponen a dormir la siesta y no se levantan. O al contrario, se quedan tan relajados que no tienen esa acción, esa energía que requiere una charla. Y luego, sobre todo, lo peor es que hay muchas personas que toman por primera vez en su vida una pastilla y desconocen cuál es el efecto que va a generar. Hay algunos casos lamentables que están incluso grabados en vídeo de personas que han tomado pastillas y el efecto es desastroso. Y con el alcohol ocurre lo mismo. Así que recomendamos mecanismos, procesos naturales que son la planificación y el entrenamiento para hablar en público con naturalidad. Ganarse pues una seguridad, ¿no? Es un poco el antídoto. También eso de imaginarse el público de alguna manera, pues no sé, con una gallina en la cabeza o algo que nos arranque una sonrisa y que a lo mejor con eso podamos quitarnos esa tensión que es buena, como decimos, pero en exceso nos puede perjudicar un poco. Sí, hay personas que, como tú planteas, incluso hay libros sobre esto, que recomiendan imaginarse a una persona del público con una gallina en la cabeza para distraerse. Nosotros lo que recomendamos es que hay que mirar a los ojos del público, porque mirar a los ojos es un sistema de escucha. Nos permite tomarle el pulso a la eficacia comunicativa de la intervención y, por tanto, mirar a los ojos de las personas que tenemos enfrente es muy recomendable. Podemos ver si están interesados, si con su mirada nos están siguiendo, nos están demostrando el interés, o al contrario, si vemos que realmente lo que estamos diciendo no está cuajando y entonces tomamos la decisión de introducir algún cambio. Fíjate que hay personas que nos han llegado a decir que utilizan habitualmente gafas en su vida cotidiana y se las quitan para no ver o para ver borroso a las personas del público. Y nosotros les recomendamos que no, que tienen que acostumbrarse a mirar. Es verdad que cuando miramos a alguien del público nos genera información y esa información nos puede desconcertar, pero es algo que se puede entrenar y tenemos que habituarnos a mirar y a seguir hablando. Daniel, y para aquellos que son muy nerviosos, por ejemplo, ¿qué te parece esto de moverse por el escenario de un lado a otro? Porque hemos visto algún caso que sí que se hace, no sé si es recomendable. Las conferencias y las charlas no se pagan por kilómetro, de momento, ¿eh? Es decir, que a los ponentes no les pagan por kilómetro. Se mide la eficacia comunicativa por la capacidad de impactar, por la capacidad de movilizar, por la capacidad de motivar, por la capacidad de generar conocimiento en las otras personas. Así que en sí mismo, movernos por movernos no es un valor, porque además lo que implica es un esfuerzo mental del receptor para descodificar el mensaje verbal y además el movimiento. Así que esas personas que se mueven muy rápidamente de un lado a otro, o hacia adelante y hacia atrás, y que de una manera nerviosa incluso también están mirando hacia el suelo, no representan un ejemplo de eficacia comunicativa. No suele funcionar mucho. Algunos no se mueven, están en el atril, pero como que se agarran fuertemente porque están un poco nerviosos. Todo eso tampoco es muy aconsejable, ¿no? Fíjate que es que hay partidos políticos que hasta han hecho atriles, y los podemos ver todos los días en los informativos, con asas, de tal manera que cuando el orador político llega al atril, se agarra a ese atril, se abraza como si fuera a conducir un Pegaso por un recorrido en distintas carreteras nacionales e internacionales, ¿no? Nosotros lo que recomendamos es no tocar el atril por un motivo. Cuando tocamos el atril, lo que ocurre es que anulamos la comunicación no verbal de las manos y de los brazos. Así que el receptor, el público, se queda sin una parte de información muy importante del orador, que son las manos. Así que no recomendamos tocar el atril. A pesar de que muchos nos digan, es que yo me siento muy cómodo cuando lo toco. Sí, tú te sientes cómodo, pero lamentablemente el público lo percibe
como una carencia de seguridad y también como una pérdida de oportunidad de mover las manos y de expresarte con eficacia. Y es de lo que se trata, de expresarnos con eficacia. Los nervios a veces son traicioneros y mucha gente cuando está nerviosa lo que tiende es a hablar muy rápido. No sé si en esto también te preguntan, Daniel, ¿cómo se puede controlar eso? Esto de la velocidad a la hora de hablar. Es uno de los pecados capitales, les llamamos así, que hemos identificado en el Instituto de Comunicación Empresarial. Hablar rápido y no hacer pausas y además no vocalizar. Le solemos preguntar de broma a las personas que identificamos que hablan rápido: ¿hay alguna persona de tu entorno, por ejemplo tu madre, que te diga que hablas rápido? Generalmente nos dicen sí, mi madre nos lo dice siempre, o me lo dice siempre. Y entonces nosotros le decimos, tu madre tiene razón. Las madres tienen razón. Las madres siempre tienen razón, así que si tu madre o alguien de tu entorno te dice que hablas rápido, es que hablas rápido. Y salvando las excepciones de personas que, por ejemplo, pues monologuistas, que a lo mejor tenemos en la cabeza, que hablan rápido y utilizan la rapidez como un recurso de eficacia comunicativa, el resto, las personas que tenemos que hablar en público, en el ámbito interno de una empresa, es recomendable que hagamos pausas. Recomendación muy concreta que podemos hacer es que leamos textos y en cada punto contabilicemos con un cronómetro un segundo y seamos capaces de estar un segundo en silencio entre el punto de una frase y la frase siguiente, para tratar de habituarnos a hablar con mayor tranquilidad. Y una última cosa, Daniel, a mí me encanta hablar de la sonrisa radiofónica, porque siempre se nota cuando uno sonríe. La importancia de la sonrisa en los mensajes a la hora de hacer una conferencia. Pues yo creo que a todas las personas nos gusta que nos sonrían. Y como tú estás trasladando ahora, yo que te venía escuchando ahora desde el coche, pues yo notaba que estabas sonriendo sin verte, ¿no? Así que a todas las personas nos gusta que nos sonrían. Yo creo que hay momentos en todas las intervenciones que requieren esa generación de empatía con el público, esa sonrisa, demostrar esa cordialidad del orador hacia el público. Y ese es el inicio y desde luego es el final. Si en el transcurso de la intervención hay momentos también que permiten esa sonrisa, pues nosotros lo recomendamos. Si lógicamente estamos hablando de temas muy serios o de temas que son complejos, pues ahí no debemos de sonreír. Y para sonreír, la recomendación que hacemos es que el orador piense en alguien concreto que le genere emociones positivas. Puede ser alguien del público o puede ser alguien de su familia. No suele funcionar con políticos, tiene que ser con personas que generen emociones positivas. Bueno, pues con emociones positivas y con sonrisas despedimos a Daniel Rodríguez, director adjunto del Instituto de Comunicación Empresarial. Gracias, porque siempre aprendemos aquí en este espacio de comunicación. Hasta la próxima, Daniel. Gracias a vosotras. Un abrazo.